Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Padre, en esta noche yo presento a tu sierva delante de tu presencia. Rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo, tú la unjas, Señor. Unge sus labios, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra, lo que tú nos quieras decir en esta noche. Que esta palabra llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que tengamos un corazón dispuesto para recibirla, no importa quién la dé, pero sabemos que es tu palabra. Así que, Señor, te ruego que seas tú en esta noche con nosotros. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, también por nuestros pastores en este momento que están en la iglesia allá en Turbo. Llénalos, Señor, de tu poder, de tu gracia. Bendice a la iglesia allá en Turbo y dirígelos, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo anochecieron? Pastora, mira tu Biblia. Muy bien, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Salmo 40, versículo 5. Y quisiera que en esta noche todos pudiéramos leerlo a una sola voz. ¿Están listos? Muy bien. Leemos en el nombre. ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Ya? Salmo 40, versículo 5. Voy a tener paciencia. Salmo 40, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor, todos a una voz. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Padre, en esta hora te damos gracias a ti, Padre Celestial, por tu eterna palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos presentarnos delante de ti. Hemos venido para honrarte, pero también para escuchar tu dulce voz. Permite en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, traiga edificación, traiga ánimo, Señor, a tu pueblo, pero también, Señor, traiga una palabra de aliento en medio de cualquier adversidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Hemos leído en el Salmo 40, versículo 5, y quisiera que lo viéramos en otras dos versiones. Me gusta mucho comparar otras versiones, ya que eso nos amplía la visión de lo que el escritor sea un texto bíblico, sea un libro de la Biblia, y podemos entenderlo mejor. Así que vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Usted lo va a encontrar allí en la pantalla y dice: Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Ahora vamos a leerlo en la TLA. Dice: Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Bueno, muy bien, quisiera preguntar, y como no veo las voces, pero sí las manos, quisiera preguntar, ¿a cuántos les gustan los detalles? A todos, ¿cierto? Hay unos detalles que enamoran y hay otros que desenamoran, pero me refiero a esos detalles que enamoran. ¿A cuántos les gustan? Bueno, ya levantaron la mano. Ahora les pregunto, ¿cuántos son detallistas? ¡Ay, sí bajó! La levantada de las manos. Nos gusta recibir, pero no nos gusta dar.
pero sería bueno que hiciéramos el ejercicio. Y para eso yo sí a cada uno les traje un detalle. Así que quisiera invitar a nuestra hermana Judy y a nuestra hermana María para que a cada uno de los aquí presentes les entreguemos, bueno, les van a entregar un detallito que cada uno de ustedes va a recibir. Mientras reparten los detalles, voy a contarles algo, y es que como ustedes bien saben, pues yo tengo mi propia empresa que tiene diferentes líneas y servicios. Están los postres, están los refrigerios y los snacks, pero también están los detalles de amor. Dentro de esos detalles de amor tengo una empresita que se llama Papel Creativa, donde hacemos todo este tipo de cosas. Lo que usted va a recibir es de parte de Papel Creativa, así que el que necesite algún detalle, ya sabe, me llama. Claudia, mira, valga pues aquí la promo. En una predicación anterior, oiga, que por cierto, justo hace 2 años estaba yo parada aquí y los pastores estaban en Maicao, pero fue un día domingo, entonces justo hace 2 años. Entonces hace 2 años, justo en la predicación les contaba que yo soy muy cositera, que me gustan las cosas pequeñas y curiosas. Y es que precisamente este tipo de artilugios son los que me sirven para imprimir un gusto por los detalles. Así que cada vez que me siento a diseñar, producir el corte y finalmente el armar las entregas que tengo, pienso en cuán importantes son los detalles y si se trata de algo que no me han encargado, sino que es de mi propia cuenta, pues lo realizo con mucho más amor para regalar y no escatimo esfuerzo alguno para que quien reciba algo de mí sienta que ha sido hecho con todo el amor, y es mi deseo que tenga en cuenta cada detalle puesto. Y eso no solo pasa con los papelitos de colores o las cartulinas, sino que pasa en todo lo que hago. A veces me produce el efecto deseado, pero otras veces esos detalles pasan desapercibidos. Lamentablemente así nos pasa muchas veces cuando se trata de esos detalles de amor del Señor hacia nosotros. Y es que cuando hablo de detalles no es porque carezcan de valor, por el contrario, hay detalles de muy alto precio. Es por eso que en esta noche quisiera compartirles el mensaje que he titulado Detalles de amor en la adversidad. Detalles de amor en la adversidad. Como me gusta tanto viajar en el tiempo, esta noche no será la excepción, y por eso quiero invitarlos a que vayan conmigo y entremos en la máquina del tiempo y vayamos hasta el lugar donde se va a desarrollar esta historia, y quisiera que visitáramos la casa de Jacob y nos adentráramos en esta historia tan desastrosa como fue la de José. ¿Están listos para viajar? Bienvenidos a la máquina del tiempo. Por favor, ingrese la clave correcta para activar el programa. Génesis 37. Usted está conectado. Por favor, seleccione su destino. La casa de Jacob. Destinos. Listos para la teletransportación. Disfrute su viaje en la máquina del tiempo. Muy bien, ya estamos aquí en la casa de Jacob. Muy buen viaje. ¿Cómo les pareció el viaje? ¿Les gustó? Bueno, a mí me gustó, a mí me emocionó, a mí me dio cierta cosita. Y quisiera que viéramos varias cositas antes de adentrarnos en esta historia, y quisiera contarles quién era José, el hijo de Jacob. Pues muy bien, ya les dije, era el hijo de Jacob que tuvo con su amada esposa Raquel. Era el primogénito de esta unión, es decir, entre Jacob y Raquel. Era el hijo preferido de Jacob, su padre. Era el hijo número 11 de 12 varones que tuvo su padre. Recibió uno de los regalos más preciados por parte de su padre, una túnica de colores, hay algunas versiones que dice de mangas largas, que en aquella época solo los príncipes la usaban. Era pastor de ovejas y era el informante de su padre acerca de cómo era el comportamiento de sus hermanos.
Muchos predicadores han catalogado a José de que él era sapo y lo maltratan, pero no, realmente no era eso. Vamos a ver un poquito por qué era que José hacía este tipo de cosas. Además, en toda casa siempre hay alguien que cuenta todo. No. Vea, llamó a fulanita. Ojo, le echa ojo. Cosas así. Bueno, muy bien, vamos a leer en el capítulo 37, del versículo 1 al 3 del libro de Génesis. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas, o como les dije, en otras versiones dice, de mangas de colores. José era un muchacho de tan solo 17 años, y su padre lo amaba no porque era su hijo preferido al tenerlo con Raquel. No, escuche que la palabra lo dice claramente. Su padre lo amaba sobre todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. ¿Usted se imagina donde Papá Pastor tuviera un bebé a estas alturas? Pastora, ¿se anima? Uy, para mí sería una felicidad muy grande tener un hermanito chiquito. O sea, si él es consentidor con Victoria, no me imagino con un hermanito chiquito. Entonces él lo tuvo en su vejez, por eso era que lo amaba más. Y la información que le pasaba a su padre no era de todos sus hermanos, sino de los que su padre había tenido con sus concubinas Bilhá y Zilpá, que por cierto, dice la palabra del Señor que tenían ¿qué? Muy mala fama. ¿Cómo serían de tremenditos estos muchachos? Y dice que, que eran los hijos de ellas. Estamos hablando de Dan, Neftalí, Gad y Aser. O sea que estos cuatro, mejor dicho, juntos hacían y deshacían. Luego José tuvo 2 sueños en donde el Señor le estaba revelando el futuro, no solamente para con él, sino para con la nación que iba a formar a través de Jacob, su padre. Y al contrario de lo que él creía que iba a ocurrir con sus hermanos al escuchar estos sueños, que se iban a poner felices, lo que produjo en ellos era que sus hermanos le cogieran más odio. Y es que en este punto de la vida de José es donde toma un giro y hará que para él todo cambie y no será nada fácil lo que va a comenzar a pasar. Así que veremos esos detalles de amor que el Señor tuvo con José y que ha tenido también con nosotros. Y en esta noche le ruego al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos traiga a la mente y a la memoria todos esos detalles de amor y que cada una de las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros, usted lo pueda plasmar en ese detalle que se les acaba de entregar. Así que saque su hojita, saque su lapicero y vamos a decirle en 30 segundos ahí donde usted está, dígale: Señor, yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que traigas a nuestra memoria cada uno de esos detalles de amor que has tenido con nosotros. Permite, Señor, que tengamos un corazón agradecido, pero también que venga a nuestra mente todo lo que tú has hecho por nosotros. Amén y amén. Muy bien, el primer detalle que vamos a ver en esta noche es la vida. Y quisiera invitarlo para que vamos del versículo 12 al 14 de Génesis 37 y luego vamos a saltar del versículo 17 en su segunda parte hasta el 18. Leemos: En cierta ocasión los hermanos de José se fueron para Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Ahora vamos a ver el versículo 17. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo de lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Era tanto el odio que los hermanos de José sentían por él, que mire lo que nos dice la palabra del Señor: tramaron
un plan para matarlo. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Piense por un momento, ¿qué sentiría usted si sus hermanos traman un plan para matarlo? Porque es tanto el odio que sienten por usted, que quieren que usted desaparezca de la faz de la tierra. ¿Cierto que eso es muy doloroso? Asustador, frustrante. Bueno, no sé qué pudo haber sentido José, pero creo que una cantidad de sentimientos. Entonces, cuando traman este plan para matarlo, es decir, que prepararon todo el escenario para acabar con la vida de su hermano. Esto no era meramente un intento de asesinarlo, como para ver si José cambiaba de comportamiento. No, realmente ellos en su corazón deseaban que el joven José desapareciera del planeta Tierra y con él todos los problemas que él les ocasionaba. Era demasiado hablador con su padre, ya que era una amenaza para ellos, porque informaba a su padre del mal proceder que ellos tenían y así ellos podrían seguir haciendo con sus vidas lo que bien les daba la gana. Aunque ellos tenían resuelto matarlo, ¿sabe algo? Lo primero que el Señor hace es que el Señor preserva la vida. Miremos el versículo 19 en este capítulo 37. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver dónde terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó eso, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. El Señor mismo estaba en este asunto. Hay algo que ustedes deben entender de esta historia, y es que el Señor estaba en el asunto. Así que usó a Rubén, quien era el hermano mayor de todos, para que intervinieran y así no lo mataran. Recordemos que en el antiguo tiempo, cuando el padre de familia faltaba, quien tomaba ese lugar de autoridad era el hijo mayor. En este caso, ellos estaban fuera de su casa, estaban en Dotán, así que ¿a quién le tenían que hacer caso? Pero estos muchachos eran tan terribles que no querían eso, querían era matar a José. Muchas veces podemos estar enfrentándonos a situaciones en donde el tiempo se vuelve tan corto porque la vida está en peligro y ni siquiera logramos percatarnos de cómo el Señor usa a personas cercanas o aún desconocidas para que esa cita con el médico especialista en medio de un sistema de salud tan complejo como el que tenemos en este país salga rápido. O la operación programada la adelanten, o el medicamento que se necesita, hallarlo. ¿Ha notado que cuando una persona está pasando por alguna dificultad, lo primero que se atreve a decir es, ¿qué dice? Me quiero morir. Y ahí es donde entra a jugar muchas veces el juzgar a los demás. Quien está pasando por esa situación se quiere morir. Y uno muchas veces dice, por esa bobada. Pero es que el que lo está sintiendo es él. ¿Usted qué le diría a José? Él bien contento. Ay no, mi papá me mandó a ver a mis hermanos y llega donde sus hermanos y ellos lo único que quieren es matarlo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que José lloró o no lloró? Yo creo que sí, la palabra del Señor no lo menciona, pero yo creo que sí. Yo creo que él sí lloró. Lloró porque ahí el corazón de ellos salió a la luz. Pero también creo que lloró de miedo. O sea, él sabía que lo iban a matar. Él sabía que sus hermanos querían eso. Y a veces uno ve a una persona llorando cuando está en aflicción y diciendo, no, que yo me quiero morir. Y uno lo primero que hace, por esa bobada. Pero la persona que lo está sintiendo se quiere morir. Pero ¿sabe algo? No es correcto decir esto. ¿Y saben por qué? Porque así se está menospreciando la vida y creyendo que con la muerte se encontrará la solución.
Así que si usted en algún momento ha pronunciado estas palabras, es un buen tiempo para que usted reflexione y pida perdón al Señor, porque ¿sabe cuál es el primer detalle de amor que Él nos da en medio de las dificultades? Nos preserva la vida. Así que no menosprecie eso. Y quiero contarles una historia aquí rápidamente. Cuando yo perdí mi primer bebé, ese día los pastores estaban dando el discipulado. Era casi cerca de las 8 de la noche y Pastor Papá le dice a Pastor Junior que suba a la habitación y me acompañe. Aunque yo estaba casada, fue un periodo de tiempo en donde quien era mi esposo en esa época, pues me abandonó. Me abandonó en el sentido, no que se hubiera ido de la casa, sino que como que no le importaba la situación. Y yo estaba recostada con los pies de para arriba porque me habían mandado absoluto reposo y que tuviera los pies elevados. Y hubo un momento en que yo sentí algo dentro de mi vientre que estalló. Y yo me cogí el estómago y yo le dije a Pastor Junior, se me reventó algo por dentro. Entonces del susto yo me paro y cuando me paro soy vaciada completamente en sangre. Yo ese día tenía un pantalón blanco, no se me olvida. Y Pastor Junior me ve y él lo primero que hace es baja, porque vivíamos en la iglesia, y Pastor Papá escucho que dice, ¿qué pasó? Y Pastor Junior le dice, hay que sacarla ya para una clínica. Entonces mientras él sacaba el carro, lo prendía, recuerdo que a Pastor le faltaron las fuerzas y para sacarme cargada me llevó casi que en las rodillas. Sí, porque perdió las fuerzas. Y Pastor Junior se fue tocando pito todo el camino y recuerdo que alguien le gritó, ¿es que se te va a morir o qué? Y recuerdo que Pastor Junior dijo, sí. Se me va a morir. Y llegamos a la clínica y me atienden y recuerdo que habían pasado casi unas 3 horas y llega el ginecólogo de turno y me dice, necesitamos intervenirte, pero no hay quirófano y no quiero lastimarte. Es decir, no quería hacerme un tacto, no quería revisarme. Me dijo, pero no estás bien. Cuando me reciben, yo de una manera muy inocente le digo a la enfermera, venga, le digo a mi mamá que si trae una toalla higiénica. Y la enfermera me mira como con tanto amor que me dijo, niña, es que esto no es de toalla higiénica. Y coge 2 sábanas y me envuelve como si fuera un pañal y me amarra y me dice, cruza los pies. Pero yo seguía botando mucha sangre. Yo tengo una condición con la que nací y solamente hasta los 19 años la descubrieron y es que mi cuerpo produce más glóbulos blancos que rojos, por eso no puedo tener pérdida de sangre. Cuando llega luego el ginecólogo me dice, conseguimos quirófano, te vas ya, pero no hay ambulancia. Y yo recuerdo que mi papá dijo, no importa, yo me la llevo, pero es que está sangrando mucho. Y recuerdo que el carro de Pastor Junior no era en cuero, la cojinería, sino en tela. Y él dijo, no importa, vámonos. Y nos fuimos, me atienden, y cuando yo entro, porque me ingresaron inmediatamente, la enfermera va y me dice, ¿te duele algo? Y yo le dije, el alma. Me dijo, no tengo medicamento para eso. Y sé que es mucho más doloroso que cualquier dolor físico que pudieras estar sintiendo. Ella se va y en medio de la soledad, porque en ese momento yo estuve completamente sola, en este momento que les voy a describir, y yo comienzo a elevar este cántico. Cristo, amante de mi alma, Cristo, reposo para mi ser. Continúo cantando, entra la enfermera y me dice, ¿tú eres de alguna religión? Y yo le dije, cristiana, creo en Cristo Jesús. Y me dijo, pero usted tiene que tener vara con Dios allá arriba en el cielo. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo,
Niña, porque no había quirófano. Y justo cuando la ginecóloga de turno de esa clínica, porque a mí me trasladan a otra, pasaba por el puesto de enfermería, sonó el teléfono, no había ninguna enfermera en ese momento y le hacen una llamada. Mira, tenemos una chica de 27 años, acaba de perder su bebé, tiene un sangrado incontrolable y necesitamos operarla de urgencias. La ginecóloga deja el teléfono, coge otro y llama al gerente de turno y le dice: déjemela traer para acá, porque si ella no llega antes de media hora se me va a morir. Y el gerente dice: listo. Ya recuerdo que me entran y todo ese tiempo estuve con Pastor Junior, él ha sido muy buen hermano, mis papás también estaban ahí, pero yo estaba muy asustada porque era la primera vez que iba a entrar a una cirugía y recuerdo que yo vi que sacaron del quirófano a alguien y ¿sabe qué era? Una ancianita que tenía peritonitis, pero me dieron prioridad a mí. Si eso no es un detalle de amor, de preservar la vida, ¿por qué tenemos que decir me quiero morir? Mire, ese fue un momento muy doloroso para mí. Y yo sabía que yo estaba entre la vida y la muerte por el sangrado que tenía, pero jamás dije me quiero morir, sino que por el contrario comencé a adorar al Señor. Así que, querido hermano, usted que me está viendo, ustedes que están acá, si en algún momento dado usted siente que el Señor le está impidiendo viajar, no reniegue. Si por un momento usted no sabe cómo lo cogió el día en su casa para salir, no reniegue. Si hay un taco impresionante y hace que usted se retrase, no reniegue. El Señor le está preservando la vida. He escuchado muchos testimonios de personas que dicen: no, y no sé qué pasó, me cogió el día. Pero minutos antes hubo un accidente por donde ellos tenían que pasar. Así que el siguiente detalle de amor que veremos esta noche es la presencia de Dios, su presencia. Vamos a leer Génesis 39, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían, ¿cómo? Léalo usted, ¿cómo le salían a José? Muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¡Oh! Vaya, vaya. Resulta que José ahora no era el niño consentido de su papá, sino que era el esclavo de Potifar, pero la palabra del Señor nos está diciendo dos cosas muy importantes, y es que el Señor estaba con José, pero que las cosas como le salían, regularimbis. Oh, muy bien. José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas y estos lo llevaron a Egipto, en donde lo vendieron a Potifar, quien era el jefe de la guardia del faraón. Recordemos que para este momento José tan solo contaba con 17 añitos. Llegó a una tierra extraña con un idioma diferente y costumbres que él desconocía. Frente a este panorama, cualquiera podía sentirse espantado, aterrorizado de solo pensar en que podría llegar a pasar muy mal en ese lugar, y también pensó cómo lo tratarían, pero claramente vemos que el Señor estaba con José y jamás lo abandonó. Cuando estamos pasando por un momento de adversidad, una de las mentiras más frecuentes que Satanás quiere que creamos es que precisamente el Señor nos abandonó y que por eso es que estamos viviendo un momento tan difícil, y trata todo el tiempo de desdibujar al Señor. ¿Viste? Mire, tengo que decir esto aunque no lo tengo acá, pero lo voy a poner como ejemplo. Yo recuerdo que cuando perdí mi primer hijo en mi segundo matrimonio, ya tengo 2 matrimonios, muchachos, y estábamos en la celebración de los 16 años de la iglesia, y Pastor Junior llega y me hace caras y me dice que me suba a cantar, y yo llego y le digo que me quiero quedar ahí adorando, no en el altar, sino ahí en la silla, y recuerdo que ese día yo pude como decirle al Señor a través de los cánticos que no importaba si me daba o no me daba hijos, que ahí estaba yo, que Él seguiría siendo mi Dios.
Y cuando tuvimos ese tiempo de receso en la vigilia, alguien se me acerca y me dice, mijita, pero usted sigue adorando al Señor, el Señor como la trata a usted de mal. Mire, ya 2 abortos, no ha podido tener hijos. Y yo recuerdo que le dije, así me matara 1000, así no me concediera hijos, el Señor seguirá siendo mi Dios. Así que Satanás siempre va a querer desdibujar que Dios está con nosotros en medio de las dificultades. Pero usted, querido hermano, querido amigo que nos está viendo, debe entender y tener algo muy claro. ¿Sabe dónde está Dios cuando usted está pasando por una dificultad? Y le voy a dar un detalle. Ni siquiera usted va caminando, porque a veces no nos dan las fuerzas para caminar. Está tan cerca de nosotros que nos lleva en sus brazos. Eso es un detalle de amor. Cuando usted esté pasando por una dificultad y usted se pregunte, ¿y dónde está Dios? Ya sabe la respuesta. Está ahí. Satanás siempre va a querer que nosotros veamos a nuestro Padre Celestial como un Padre cruel, como un Padre que se goza en nuestra adversidad, en nuestro dolor, que se goza cuando estamos pasando por dificultades. ¡Ay, tan bueno que le pasó eso! ¿Ustedes no han visto que hay mamás así? Que el muchachito se cae y la mamá, en vez de ir a ayudarlo y consolarlo, ¡ay, tan bueno! Se lo advertí, yo le dije. No, el Señor no es así. Satanás siempre va a tratar de mostrarnos a nuestro Padre Celestial como un irresponsable, que no le importamos y que no tiene ni el más mínimo sentido, escuche bien, de compasión por nosotros. ¿Sabe qué es la compasión? Dolor de entrañas. Piense en esta figura. ¿Quién podría sentir dolor de entrañas? ¿Acaso no son las mamás? Porque tuvieron a los hijos. No, escuche bien. Dios siente dolor de entrañas por nosotros. Así que cuando usted esté en su cuarto o donde usted vaya a llorar porque se siente mal, porque se siente triste, ¿sabe algo? Usted está recibiendo una pequeña porción de dolor porque el Señor Jesús ya lo recibió todo. Y si usted está llorando, el Señor está ahí consolándolo. Pero en este caminar con el Señor personalmente he experimentado que es justo en esos momentos donde el Señor no solo está con nosotros, sino que nos toma, como les decía, en sus brazos, donde el Señor nos aprieta contra su pecho y nos permite entender cuán importantes somos para Él. La presencia del Señor era tan evidente en José que aún Potifar lo había visto, y la evidencia era que todo le salía como muy bien. ¿Ha meditado usted en cómo el Señor le ha permitido saber que está con usted? O más bien se centra en esa situación difícil por la que está pasando. Mire, muchas veces uno le pregunta a alguien que está pasando por una dificultad, que cómo está, todo es malo, todo, y cada vez empeora. No estoy hablando de ser positivistas, hermanos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos fijemos en esos detalles de amor. Hombre, la situación no está fácil, pero he sentido tanto la presencia del Señor, he recibido consuelo, he sentido que está conmigo. ¿Será que cambia la respuesta? Pero hay personas que uno le pregunta, hermano querido, ¿cómo vas? ¿Cómo va la situación? No, es que si le contara, todo va de mal en peor. No, esto no mejora. Mire la diferencia. A pesar de la esclavitud de José, todo cuanto él hacía le prosperaba. Y esta historia nos involucra a todos. Recuerda que todos pasamos por un momento muy difícil cuando llegó a nuestras vidas la pandemia. ¿Lo recuerdan? Pero quiero recordarles varias cosas. Jamás nos faltó la palabra del Señor, íntima devoción,
debe de sentirse privilegiada porque siempre tuvimos la palabra del Señor, no solamente para nosotros los adultos, también lo tuvimos para los niños. Amén. Gloria al Señor. Teníamos nuestras celebraciones de culto virtuales, obvio, no era lo mismo. Alguna vez alguien llegó a decir que era como comer domicilio, porque llegaba un poquito frío. Pero damos gracias al Señor por ese tiempo. Pero a pesar de ello, y el no poder congregarnos de manera física, su palabra no nos faltó. Fue un tiempo en donde sentimos el cuidado de Dios en cuanto a nuestra salud, nuestra vida. Muchos perdieron sus empleos, pero jamás faltó el alimento en nuestras mesas, sino que por el contrario nos hizo sobreabundar. Todos los hermanos cuando llegaron aquí, porque saben algo mis hermanos, gloria al Señor, qué íntima devoción, no perdió a nadie. Perdimos a 2 personas, pero fue después de habernos congregado. Pero todos llegamos sanos y salvos. El Señor preservó nuestra vida. Y ¿sabe algo? Todos los hermanos siempre decían lo mismo. El Señor nos hizo sobreabundar. Amén. Otro detalle de amor. Vamos al capítulo 39, versículos 2 al 5. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. José llegó a ser el administrador de todos los bienes de Potifar, y como el Señor estaba con José, entonces todo empezó a fructificar, a florecer, y la casa de Potifar comenzó a ser como bendecida. En los momentos de adversidad podemos ver cómo el Señor nos bendice, pero también nos usa para hacer de bendición a otros, a muchos, a muchísimos. He escuchado varios testimonios en donde algún creyente pasa por enfermedades difíciles como el cáncer y esto los lleva a tener que asistir a secciones de radioterapia o de quimioterapia. Es un momento muy complejo, para nada agradable, pero luego testifican de cómo pudieron compartir el mensaje de salvación a otros. Es decir, el Señor tenía ese plan, te voy a hacer pasar por esto porque esta persona necesita escuchar acerca del mensaje de salvación. Por un momento, al parecer, es como si la historia se hubiera como tranquilizado, ya José no era esclavo, o sea, sí era esclavo, pero un esclavo más de otro nivel. Sí, de otro nivel. Y entonces como que la historia ya comienza a tener un tinte diferente, ya como más tranquilito. Ya José comienza a tener un estado más de tranquilidad y podemos llegar a pensar que las circunstancias ya difíciles no son como tantas, que no es como tan malo, pero ahora a José le llegaría algo peor. Y a veces eso pasa. Nosotros creemos que la situación se estabiliza y que podemos sobrellevar las cosas así como están. Pero ¿sabe qué pasa? Las cosas se agudizan, se ponen más difíciles. Pero ¿sabe algo? Resulta que en el caso de José, el Señor iba a probar no solamente la fe de José, sino los principios que había recibido de las enseñanzas de su padre acerca de cómo debe de temer al Señor. Vamos al versículo 6 del capítulo 39 hasta el versículo 10. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted,
que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José mantuvo firme su rechazo. Hay situaciones que sinceramente se convierten en un momento de tanta opresión, y eso era lo que le estaba pasando a José. Pero José lo tenía muy claro, tenía claro que aunque esta propuesta de la esposa de Potifar era bastante atractiva y para nada despreciable, ya que ella no era cualquier mujer, posiblemente era una mujer hermosa, seductora y encantadora. Además, él estaba esclavo, no había nadie que lo vigilara y mucho menos quien pudiera llegar a acusarlo de algo. Estaba tan lejos de la casa de su papá que quién podía verlo. Pues él estaba en un estado de, ay, bueno, soy esclavo, esta está muy buena, ¿quién me va a ver? Además, ella fue la que se me ofreció, yo no la busqué. Muchas veces nuestras adversidades se recrudecen. Pero ¿sabe qué pasó con José? José no perdió el enfoque. Siguió firme en su convicción de no querer fallarle al Señor. ¿Sabe algo? Cuando uno tiene algo claro en la vida, sobre todo cuando nos proponemos honrar al Señor y ese es nuestro enfoque y esa es nuestra meta, por mucho que se nos acerque el pecado, hacemos lo mismo que hizo José. Lo rechazamos. De verdad que hay conversaciones que no tenemos por qué tenerlas. De verdad que hay personas que tenemos que bloquearlas. Alejarnos de ellas. Yo creo que José todo el tiempo estaba pendiente de que esta señora no estuviera en la casa con él a solas. Y ¿saben algo? Esto hizo que la adversidad de José se recrudeciera más. Y a veces somos nosotros como José víctimas de opresión por parte de alguien. Constantemente tenemos un tintineíto que nos abruma. La esposa de Potifar lo acosaba, dice la palabra del Señor, que día tras día. ¿Ustedes se imaginan todos los días? Señora tan cansona. José, hay una voz así bien seductora. José, papi, ¿cómo estás de bueno? Porque la palabra del Señor dice que él tenía muy buen físico y que era muy atractivo, o sea, no era cualquier pues desangarillado por ahí, no, o sea, bien parecido. Y esta señora todos los días con la misma cosa. Pero ¿sabe algo? A pesar de que lo acosaba día tras día, José parecía que no tuviera escapatoria. Mire, no podía renunciar a su cargo como administrador, ya que él era un esclavo. No podía decirle esto a Potifar, porque ustedes creen que Potifar le iba a creer. ¿Cierto que no? Pero lo que sí tuvo claro fue mantenerse firme en su fe en Dios. Todo aquello que su padre le había enseñado, todo lo que su padre Jacob le había contado acerca de las maravillas del Dios de Israel, él lo tenía tan presente que él mismo se había dado cuenta que el Señor le había preservado la vida, pero que también contaba con su presencia. Ahora bien, vamos a leer rápidamente del versículo 11 al 20. Voy a ponerlo a 2X. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: ¡acuéstate conmigo! Qué señora tan, o sea, estaba muy desesperada. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Ya empezó a llorar. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a la casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó a echar a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Qué pensaría usted? Hace lo correcto, pero le va peor, ¿cierto?
Uno muchas veces leyendo esta historia, uno dice, ay, pero Señor, ¿por qué? Porque el Señor tenía algo preparado mucho más glorioso para él de lo que él podía imaginar. Pero veamos de nuevo que el Señor le preservó la vida allí en la cárcel. Y quisiera contarles algo, y es que en este caso de que le preservó la vida, se trataba de sus generaciones. Los antiguos egipcios eran una sociedad que moralmente tenían prácticas que desagradaban al Señor, ya que practicaban la inmoralidad sexual, dando rienda suelta a sus deseos y pasiones de maneras aberrantes. Pero, escuchen bien, a un violador o acusado de ello lo castraban. Así que cuando Potifar iba a enviar a José a la cárcel, automáticamente tenían que castrarlo porque lo acusaban ¿de qué? De violación. ¿Qué hizo el Señor? Ahora no solamente le había preservado su vida, sino la de sus generaciones. Por eso no vuelva a decir que se quiere morir, por favor, porque en usted no solamente va a perder la vida usted, sino sus generaciones. José fue enviado a la cárcel, pero, como les dije, no lo castraron y de hecho tuvo 2 hijos, que fueron después las tribus de Manasés y Efraín. Ahora bien, también el Señor en la cárcel mostró otro detalle de amor que fue su presencia, la presencia de Dios y la bendición. Vamos a leer rápidamente Génesis 39, versículo 20 en su segunda parte hasta el 23. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Esta historia culmina que el Señor lo usa para interpretar sueños del faraón, sale libre, se convierte en el gobernador de Egipto, se reencuentra con sus hermanos y con su padre Jacob, se casa, tiene 2 preciosos hijos y, como en todas las historias de amor, tiene un final feliz. Y vamos a ver ese final feliz. Vamos a pasar al capítulo 50, versículo 22 al 26. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarnos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Ahora bien, en toda esta historia podemos encontrar una postura de José muy definida, un hombre que se mantuvo fiel, que supo soportar con altura cada adversidad, que mantuvo su mirada puesta en el Señor, no dejó que nada ni nadie lo moviera, jamás renegó contra el Señor y mucho menos se rebeló contra él. Ahora quiero invitarlo para que ustedes reflexionen en lo siguiente. Cuando estás en medio de las adversidades, eres como José, o sea, todo lo que acabo de decir. Usted ha mantenido su mirada puesta en el Señor, algo lo ha movido de su fe, algo lo ha hecho que quiebre y que usted reniegue contra el Señor. ¿Fija su mirada en el Señor o en la adversidad? ¿Pierdes de vista todos esos detalles de amor que recibes a cada instante por parte del Señor? ¿Agradeces o reniegas? ¿Te sujetas y aceptas la buena voluntad del Señor o te rebelas y decides que es mejor apartarte y hacer lo que bien te parezca? ¿Te mantienes firme en la fe o haces reclamos al Señor? Quisiera que leyéramos 2 versículos del Salmo 103, este salmo que nuestro hermano Juan Pablo nos leyó al inicio. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré. Versículo 1. Con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. En esta carrera de la fe no estamos exentos, hermanos, escuchen bien esto,
de pasar por adversidades, ni tampoco el hecho de haber aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador nos garantiza una vida sin problemas y que sea todo color de rosas. Hay gente que cree eso. Le tengo una mala noticia. No es así. Esta carrera de la fe, por el contrario, tiene varios obstáculos. Pero ¿sabe algo? Hay una promesa maravillosa en el libro de Isaías que ha traído refrigerio a mi vida y quiero compartirla esta noche con ustedes. De hecho, en el papelito está al final y dice: aunque tengas grandes problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás. Pero, ¿saben algo? De lo que sí podemos estar seguros es que el Señor Jesús siempre va a estar con nosotros. ¿Sabe qué dice el Señor Jesús? En Juan capítulo 14, 18 dice: no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. El Señor no se refería solamente aquí en la tierra. Piensen esto, vamos a estar con Él por toda la eternidad. El Señor está esperando ese momento en el que nosotros entremos. Yo me imagino que por una gran puerta. No estoy diciendo que sea así, pero yo me imagino que es por una gran puerta. Y Él nos esté esperando. Bueno, no sé. De solo pensarlo me lleno de emoción. El Señor Jesús nos hizo esta promesa y hasta ahora lo ha cumplido. ¿Ustedes lo creen? Yo puedo decir que el Señor siempre ha estado conmigo. Jamás nos ha abandonado. Al pensar en cómo José se mantuvo firme en la fe y el Señor lo supo librar de todas sus adversidades, también podemos ver cómo el Señor, a pesar de que en muchas oportunidades nosotros hemos perdido el enfoque y le hemos fallado, el Señor Jesús ha extendido su brazo de misericordia para salvarnos. Porque, ¿saben? No todos hemos sido como José. Muchas veces nos hemos desenfocado y hemos preferido el renegar, el tirar la toalla. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 14, 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Esta es la escena cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que venga hacia Él y camine. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Se desenfocó. Pero ¿sabe algo? No tragó agua. No, porque aquí la palabra del Señor me está diciendo claramente: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando por adversidades en esta noche, pero sí quiero que recuerden algo, y es que el Señor Jesús prometió que siempre iba a estar con usted. Pero también quiero que recuerden esta noche que en medio de las adversidades el Señor nos llena con detalles de amor. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.